Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas, nuevo vídeo especial ruta que lo partiremos pues en dos para que no sea muy pesado a la hora de editar y de ver, ¿vale? Bueno, vamos para Inglaterra, Redditch o algo así. Algún día lo pronunciaré bien, como cualquier nombre inglés. Y bueno, vamos a partirlo en dos para eso, para que no se haga muy pesado. Estoy saliendo ahora de la base, bueno, he salido ahora de la base. Os decía que nos vamos para Inglaterra, para Redditch. Estoy en Oyarzum, bueno, en la parte de arriba ya de Oyarzum, y caminito de Irún, que está ahí al frente. Irún 7, Bayona 38, ahí me lo ponen la señal. Y bueno, lo parto en dos para que no se haga muy pesado y para que se pueda, pues eso, editar bien y demás, porque si no, es terrible, el teléfono no puede, en fin. Entonces lo voy a partir en dos y a ver cómo queda. Salimos de Oyarzum, del País Vasco, y nos vamos a Redditch. Y hoy quiero llegar a Dreux, una ciudad de Francia, por encima de Chartres, o Chartres, o como se pronuncie. Esa es la idea, hacer allí el descanso diario y después continuar hasta pasar a Inglaterra, hacer aduana y, con un poquito de suerte, llegar al cliente mañana jueves para descargar el viernes a las 7 de la mañana, hora local. Esa es la idea. A ver, que ponga el climatizador. Vámonos. Yo, como sabéis, cada vez que hago uno de estos, que hacía tiempo que no los hacía, de ruta, pues os traigo algún tema para charlar, ¿no? Entonces, bueno, a ver este hombre que se ha metido por donde no debe. Se ha metido por donde no debe y ¿ahora qué? Ahora tocará salir al de la garita o dar marcha atrás. ¿Cómo va a dar? Es que lo pone arriba bien grande, tío. Solo telepeaje, solo. Pues nada. También puede haber fallado el telepeaje, ¿eh? Vámonos para atrás. Que no viene nadie. Iba un compañero. Ay, señor. Puede fallar el telepeaje, ¿vale? Pero la mayoría de las veces es que se meten mal. ¿Ves? Le ha dado la tarjeta de crédito. Vámonos. Entonces se ha metido mal. Pues para conseguir el objetivo de llegar hoy con 10 horas a Dreux, desde aquí, la verdad que llevo 17 minutos gastados y fíjate que no he salido todavía ni de España, No me puedo dormir. Burdeos lo tengo que pasar bastante bien, por no decir bien del todo.
y vaya que cola hay, dirección sur. Y no me puedo dormir nada. El primer apaño que quiero hacer es llegar con 4 horas y media a Barbeceau, que ahí hay un centro routier, una parada, la cual tienes 1 hora gratis, o sea que si vas a hacer 45 minutos te viene muy bien, tiene tienda, tiene todo y bueno, seguro que lo habéis visto en otros vídeos de otros compañeros por ahí que hacen vídeos, ¿no? Y esa es la idea en el primer tirón. Por la Nacional 10 hay que ahorrar autopistas en lo que se pueda. Y yo decía que traigo pues unos temas, ¿no? Unos temas para charlar aquí. Ahí ven los fríos. Los niños ahí en el puente. Traigo unos temas para charlar y bueno, uno de ellos es el tema de algo de contratación, ¿vale? Algo de contratación y demás. Y el otro es de manejo. Dos temitas para charlar un poco, para que no se nos haga muy pesado. Y ahora que vamos a cruzar frontera, voy a dejar otro dato muy importante, que es el cruce de fronteras. Yo llevo un vehículo con tacógrafo de última generación, ¿vale? 4.0, 4.1, yo qué sé por dónde van ya. Y se está diciendo por ahí que no hay que hacer el cambio de frontera, que es que lo hace solo. Y eso no es así. Estos tacógrafos llevan incorporado un GPS, ¿no? Por tanto, saben dónde estás. Es decir, si cambias de comunidad autónoma en España, pues te dicen la comunidad autónoma en la que estás. De igual forma, si cambias de país, te dicen el país donde estás. Pero eso es informativo solamente. El cambio de frontera, entrada, conductor 1, país de inicio y el país que sea, esa entrada adicional la tienes que hacer tú. El tacógrafo solamente te informa de dónde estás, ¿vale? Además es muy sencillo, porque si pasas la frontera, el tacógrafo le dejas unos kilómetros y te dice dónde estás y simplemente es aceptar y aceptar. O sea, no tienes que andar ni buscando en el menú el país donde estás. O sea, es muy sencillo, mucho más sencillo que antes, que era... A ver, antes también es fácil, ¿no? Pero tenías que andar buscando el país. Antes, o los que lleven otros tacógrafos más viejos que no llevan GPS. Buscando el país y dándole. Pero la entrada adicional de cruce de fronteras es obligatoria para absolutamente todos los tacógrafos. Todos. Los de disco también. Los de papel también. La culpa la tienen 800 euros que recaen hacia el conductor por no hacerlo. Esa multa no va a la empresa. Así que dejaos de cuentos chinos, de que sí, de que si no. Y ante la duda, iba a decir una barbaridad, ante la duda, hacedlo, que no os cuesta nada y por si acaso no tenéis multa. Porque y si sí, como dice ese humorista, y si sí me multan. Es que yo había escuchado en YouTube. Bueno, yo sé que hay muchos mensajes contradictorios y no sabes quién te va a decir la verdad. Pero no se trata de decir la verdad.
Se trata de utilizar la cabeza, el sentido común, ¿vale? ¿Cuál es el sentido común? Pues que si lo hago no me multan y si no lo hago me pueden multar. Pero como no lo sé, ¿qué me arriesgo a que me multen? Pues no lo hago y punto, ¿vale? Pero que sepáis que es obligatorio hacerlo. Ahora ya en vuestras manos lo dejo. De hecho, os cuento algo. Este tacógrafo que yo llevo, sobre todo cuando paso en barco o en tren a Inglaterra, ¿vale? Aquí en Francia me la he hecho una vez. Si no hago el cruce de fronteras, me sale un error. Conflicto tal, el error 80. Que creo que ese es por el tema de la frontera, de no hacer el cruce de frontera. A ver qué ha pasado aquí. Pues esta gente lo está haciendo ya, porque realmente yo ya estoy en Francia. Bueno, pues yo ahora me pongo aquí detrás de esta gente y en un plis lo voy a hacer. Porque mientras que pasan y no pasan y el jaleo este, pues lo puedo hacer. Vamos allá. Entrada, comienzo, Francia. ¿Ves? Ya se había cambiado él. La frontera. Ya han pasado 300 metros desde la frontera, desde la raya que yo digo. Ya está hecho. ¿Habéis visto lo que he tardado? 0, ¿y vosotros creéis que por no hacer esto me voy a jugar yo 800 euros que no lo gano? No, hombre. Pues nada, vamos a cruzar fronteras. Menos mal que es de libre circulación. Mira qué frontera más guapa tienen aquí. No, las fronteras son libres, dicen en la Comunidad Económica Europea. Ya. Mira qué guapa. O te paras sí o sí. Y encima pagas. Pagas para arriba y pagas para abajo. Vamos. Qué guay están las tesas ahí, con los circulitos. Tiqui, tiqui, tiqui. Yo la luz la veo fija, pero la cámara la ve moviéndose. Bueno, seguramente aquí le estén pidiendo los papeles al de adelante. Te pide los papeles, le echan un vistazo. Ok, para adelante. Muchas veces cuando llegamos a España es que tienen una montada en Francia. Tienen una montada en la frontera. Pero son los franceses la que la lían. Igual que la que hubo montada en la aduana para Inglaterra, igual. Fue la parte francesa la que la lió gorda y tuvo a un montón de camiones de la Unión Europea puteados, y perdona por la expresión, en las aduanas y se llenan la boca. Hacen lo que les sale en las narices. Si esto lo hace España, por ejemplo, nos cuelgan. Vámonos. A ver Sainz. Pues estamos en Francia, señores. Vamos a coger todo este tramo de autopista. Aquí tenemos una subida guapa. Y bueno, pues más adelante más. Hasta ahora. Bien, pues
la primera ciudad que vamos a pasar es esta, Burdeos, a ver qué tal se da. Eso significa que hay un radar antes de la circunvalación exterior, que se llama. Vamos a pasar con el norte hacia arriba por la derecha de Burdeos. Y para abajo, como ya veis, pues hay atascado porque acabo de ver así por el rabillo del ojo que hay alguien parado en el arcén. Y se forman unos pitotes de miedo en cuanto hay alguien parado en el arcén. Bueno, vamos a ver si se nos da bien. Se nos da bien porque, como he comentado, se me tiene que dar, pues eso, muy bien el paso por Burdeos. Venga. Aquí ya nos marca 70. Nos vamos a quedar a 70. Prevalece la luminosa sobre la vertical. Hablo de las señales que acabáis de ver ahora. La vertical ponía 80, la luminosa 70. Pero es que además prevalece la más restrictiva. Recordatorio del código de circulación, que parece que se saca el personal el carnet y se lo olvida. Y mientras pasamos Burdeos, voy a sacar uno de los temas que venía pensando. Digo, yo tengo que hablar de dos temas, pero uno se me ha ido el santo al cielo. Así que bueno, y es el tema, voy a hablar de la conducción, del retard, del famoso retard en Enagua. Venga, mientras que pasamos Burdeos, voy a sacar el tema y lo hacemos rápidamente, raudo y veloz, como dice mi amigo John F. de Colombia, un canal que se llama John F. de Colombia, que os invito a que lo sigáis, de verdad. No tiene desperdicio ninguno. Así que raudo y veloz, vamos con el tema. Un saludo, John. Bueno, muchos preguntáis, ¿puedo utilizar el retarder en agua con climatología adversa? Bueno, la pregunta no está bien hecha. Venga, no, ya fuera de cachondeo. La pregunta se entiende perfectamente, pero casi que habría que preguntar si es aconsejable utilizar el retarder con condiciones meteorológicas adversas, piso mojado, húmedo o está lloviendo mares. A ver, ¿es aconsejable? No es aconsejable. ¿Se puede utilizar? Sí. Yo incluso diría, ¿y por qué no? ¿Vale? Yo no lo aconsejo para personas nobles, ¿vale? ¿Por qué? Porque es peligroso, obviamente es peligroso. Si sabéis cómo funciona el retarder, si no lo sabéis, en este canal hay un buen vídeo que hablo sobre los tipos de retarder, retardador, ralentizadores, vamos a hablar bien, ¿vale? Y que me lo ocurre, o sea que os aconsejo que lo veáis. Así sabéis cómo funcionan los ralentizadores y por qué pueden ser peligrosos en ciertas condiciones, por ejemplo, estas de agua y demás, ahora que estamos en el invierno, otoño ya, pues sí, otoño, no invierno, otoño, ¿vale? Bueno, ¿qué factores podemos decir que son necesarios para poder usar el retarder? Hablo de retarder y ahí entra retarder e intarder, ¿vale? Pues mira, los neumáticos, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, los neumáticos, que tengamos neumáticos en condiciones, un buen dibujo, que evacúen bien en agua y que tengan buena adherencia. Obviamente, la vía no es lo mismo un pavimento rugoso que un pavimento liso, donde vas a tener menos adherencia. El peso que lleves encima del eje de tracción, sobre todo, que el peso esté bien repartido por el remolque y bueno, que en el eje de tracción vaya a buen peso, ¿no? Para que ese peso aplaste
y tenga buena adherencia también. Como veis, todo va a raíz de la adherencia, ¿no? El peso es un poco contradictorio. Os voy a decir por qué. Porque igual que os puede ayudar, os puede provocar la tijera, porque os arrastre en una hipotética falta de adherencia en el eje de tracción, que es donde tenemos el uso del retarder, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco contradictorio, pero sí es cierto que si vas perdón, con 24 toneladas y están bien repartidas, el uso del retarder no es tan peligroso, o no lo es, o no es peligroso, ¿vale? Si vas con menos carga, yo que sé, la mitad de la carga, ponle 10.000, 12.000 kilos, el uso del retarder ya es un poquito más peligroso, porque los ralentizadores sí que ejercen mucha presión a las ruedas del tiro y estas pueden perder adherencia, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo es que se utilice con muchísima cabeza. Siempre con el vehículo lo más recto posible, siempre utilizando pocos puntos de ese ralentizador para que no ejerza mucha fuerza en el eje del tiro, no frene mucho el eje del tiro y así este siempre tenga adherencia, ¿no? Que se utilice el freno de servicio, el freno de pie, porque estamos hablando de que teóricamente son condiciones atmosféricas de agua, por tanto el uso del freno de servicio no es malo, no se va a calentar, o sea, lo podéis usar, no se va a calentar. Decía que lo más recto posible el camión. ¿Por qué? Porque así evitamos una hipotética tijera, ¿no? Si tú vas en una curva cerrada, le pegas un buen viaje al retarder, vas a perder el eje del tiro y te va a arrastrar el remolque, te va a hacer la tijera. Sin embargo, si frenas con el freno de pie, con el de servicio, pues va a frenar el conjunto entero. El retarder, recuerdo que nada más frena, entre comillas, que no frena, pero frena el eje del tiro, ¿vale? El de tracción. El freno de servicio frena todos los ejes. Entonces se puede utilizar en curva. ¿Qué más puedo decir de esto? Pues mirad, tenéis que conocer lo que lleváis en las manos, ¿vale? Tenéis que conocer la potencia de frenado de vuestro retarder, de vuestro camión. Dice, bueno, pues con 2 puntitos de retarder cargado con 24 toneladas, pues sí frena. Pues con 24 toneladas necesito 3 o 4 puntos del retarder para que haga algo. Y luego ir quitándole graduación de esas potencias de frenado según los kilos que lleves. Por ejemplo, si con 24 toneladas y 3 puntos de retarder esto frena bastante, si yo a esos 3 puntos en vez de llevar 24 llevo 12 toneladas, pues va a frenar el doble, ¿no? Entonces tenemos que conocer eso, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Si llevo 12 toneladas y el piso está mojado, está lloviendo, pues quizás los 3 puntos que hablábamos son muchos. Digo, voy a utilizar 2 o 1 y ayudo con el freno de servicio, ¿vale? O sea, poder utilizar se puede, pero hay que tener esas variables en cuenta. Normalmente, con un puntito, 2 a lo sumo, repito, conoce tu camión, conoce la potencia de frenado de tu retarder, pues te puede valer. El vehículo siempre lo más recto posible. Y si es un puerto de montaña, que es complicado, utilizar el freno de servicio.
¿vale? Que la gente parece que se le olvida que tiene frenos. Y los frenos son para usarlos. En la climatología os va a permitir usarlo porque no se van a calentar. Se van a enfriar rápido, o sea, todo. ¿Vale? Entonces, a esa pregunta de que si puede utilizar el retarder, a ver, no es aconsejable si no lo sabes utilizar, si eres novel, pero si eres veterano ya, obviamente vas a saber hasta dónde frena tu retarder y vas a poder jugar, ¿vale? ¿Qué hago yo en alguna ocasión? Pues si lo queréis saber, pues a lo mejor yo ralentizo un poco con el retarder en línea recta, sobre todo en los puertos de autovía, que las curvas son muy amplias, ¿no? No en línea recta. Por ejemplo, mira, esta curva que estamos tomando ahora es muy amplia. Si fuese una cuesta abajo, perfectamente le puedes dar un par de puntitos y controlar el vehículo así, ¿no? Y si ves que se embala un poco, pues le tocas el freno. ¿Qué es lo que hago yo? Pues que antes de tocar el freno le quito el retarder y luego freno con el freno de servicio, con el de pie, para no meterle doble carga de frenado al eje trasero. O sea, le quito el retarder y freno con el de pie. Eso es lo que suelo hacer yo. Es rara vez, a no ser que sea en línea recta, que utilice las dos cosas, tanto el retarder como el freno de servicio a la vez. En ese tipo de condiciones, ¿de acuerdo? Porque la adherencia en ese tipo de condiciones ya sabéis que es mucho menor. Por tanto, si necesito utilizar el retarder, lo voy a utilizar, pero digo, que voy muy lanzado, voy a frenar, vale, voy a frenar con el de servicio, vale, freno con el de servicio, pero antes, previamente, le he quitado los puntos de retarder que sean, ¿no? Para eso, para no meterle mucha carga de frenado al eje de tracción, que me interesa que tenga eso, tracción, adherencia. Y bueno, es muy resumida el tema, digamos la pregunta, ¿vale? De que si se puede utilizar, pero yo creo que, no sé, creo que no se me olvida ninguna cosita más. Buenas ruedas, que el asfalto no sea muy liso o que sea rugoso para que tenga adherencia, el peso es importante, conocer la potencia de frenado de tu camión, de tu retarder, los puntos y bueno, jugando con eso pues tenéis para jugar, ¿no? Tenéis para jugar a la hora de hacer uso del retarder en condiciones atmosféricas adversas. Así que nada, de momento os voy a seguir dejando un ratito con un tema, venga, un tema musical por aquí por Burdeos y luego pues al siguiente paso que sería barbecue, si todo va bien, pues nos volvemos a ver. Hasta ahora. Y aquí estamos acercándonos a nuestra primera parada estratégica. La 1:30, buena hora también para comer. Y hacer 45 minutillos. 45 minutillos. Esto es Barbeceaux
Barbecieus. Jolín. Es un centro routier que estáis viendo ahí a la izquierda ahora mismo, detrás del camión amarillo. Ese, ahí está. ¿Y qué es un centro routier? Centro de ruteros, ¿no? O si lo traducimos literalmente, centro routier, ahí lo pone arriba. Ya no me sale. Bueno, es un centro routier, cojones. En inglés podría considerarse un track stop. Que si lo dices como lo dicen allí es trasto, como un trasto. Eres un trasto, ¿no? Una parada de camiones. Pues esto es igual, esto es una parada de ruteros. Es un parking de pago. Tienes una hora gratis. Y luego las 9 horas no recuerdo cuántos son. Y las 24 tampoco. Bueno, viene un cartelito ahí con los precios y demás. Y además pusieron una cosa muy curiosa, que es el pago con telepeaje, con vía T, ¿vale? O sea, a lo mejor tienes mercancía delicada, tienes que dormir en un parking vigilado y demás, pues puedes parar aquí y entrar aquí. No es que esté vigilado 100%, ¿vale? Pero bueno, no suele haber robos aquí, ¿eh? Sí que los ha habido, las cosas son como son, pero no suele haber robos. Entonces entras aquí, duermes, tienes un hostal o un hotel, tienes una tiendita, tienes un comedor y bueno, otra de las cosas que tiene este centro routier, esta parada de camiones, es las gasolineras AS24. Que es donde se suelen, aquí la tenemos, hay unos surtidores ahí de frente. Muchas empresas tienen esta tarjeta de gasoil, es francesa, es de la marca Total y bueno, suele ser mucho de corrida porque hay bastantes. Vale, aquí pues hay que parar, que nos salga el ticket. Y tenemos el ticket, se abre la barrera, que tiene una ganas de morirse la barrera, madre mía, vamos. El que venga un poquito alto, porque no se abre del todo, el que venga un poquito alto le va a zumbar una leche. ¡Guau! Caramba, qué bache. Aquí hay un compañero. Es bastante grande, la verdad, es bastante grande. Yo me suelo poner para el fondo o directamente así, según llegas y te aparcas y fuera. Yo me voy a aparcar bien, que hay mucho sitio. Si no hubiera sitio, aquí mismo lo tiro. Pero bueno, como hay sitio, vamos a hacer las cosas bien. Y aquí mismo. Y vamos a parar, vamos a comer y luego continuamos. ¿Cuál va a ser la siguiente parada? Pues no tengo ni idea, la verdad. Voy a dar 10 horas, así que luego ya, cuando vuelva a salir, pues os diré dónde es la siguiente parada. Venga, a comer, hasta ahora. Bueno, pues arrancamos después de la pausa de 46 minutos. Me gusta hacer 46. Hacer 46, siempre un minuto más de cualquier tiempo de descanso, siempre, no sé por qué, costumbre, manía, llámalo X. Y nos vamos de Barbecieus, ahí lo pone en el cartel tachado. Siguiente parada, bueno, pues no la sé de momento, porque vamos a hacer 2 paradas para hacer 10 horas. Ahora mismo estoy a 5 horas 50, según mi secretaria, de donde tengo que ir, de donde quiero parar hoy, en Dreux, por encima de Chartres. Yo ya lo he comentado antes, al principio del vídeo, y por tanto me toca hacer otra parada.
Cuando hago este tipo de jornada de 10 horas, me gusta que la primera tanda, el primer Sting, como si fuese una carrera, pues sea un poquito más largo, ¿vale? Porque obviamente según va pasando el tiempo te vas encontrando pues más cansado, y los segundos 2 Sting pues que sean más cortitos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora uno de, yo que sé, 3 horas o 2 horas y media, y el otro de otras 2 horas y media, por ejemplo, ¿no? Entonces lo llevo así mejor. Así que nada, salimos de barbecue y nos vamos, pues no lo sé. Según lo que vaya viendo, os voy comentando. Así que nos vemos muy pronto. En vosotros lo vais a ver en nada. Hasta ahora. Nos estamos acercando, y digo nos estamos acercando porque cuento con vosotros, a la segunda parada de 46 minutos. Bueno, como veis, pues está haciendo de noche. Ya me fastidia porque no sé cómo saldrá al final la grabación de cuando lleguemos pues a destino, que por ahora va saliendo todo perfecto. Y bueno, voy a aprovechar y hablo del segundo tema que quería tratar aquí hoy en este especial ruta, que sé que muchos me pedís ruta. Oye, ¿puedes grabar ruta? Oye, ¿puedes grabar ruta? Ahí va un autobús de crío. Adiós, me dan con la mano los muchachos. Bueno, el segundo tema que yo quería tratar, pues, era referente a contratos, ¿verdad? Algo así dije al principio del vídeo, pero bueno, no lo especifiqué. Y es básicamente hablar sobre las personas que somos contratadas como choferes, ¿no? Como asalariados, ¿no? Muchas de ellas hay que se quejan, ¿no? De eso no lo tengo que hacer, eso no tengo por qué hacerlo yo, eso tal. Siempre hay alguna pega por ahí, ¿no? Y claro, yo quería hablar sobre este tema, ¿no? A ver, tenemos que ser conscientes para qué nos contrata la empresa. Y no me refiero a conducir, no, que también, ¿no? Nos vamos a centrar un poquito más. Nos contrata la empresa para conducir con seguridad, para que no llevemos multa de tacógrafo, para que no llevemos multa de velocidad, etcétera. Pero también nos contratan para otra serie de trabajos o de cometidos que son del propio sector, ¿no? ¿Te contrata tu empresa para que mantengas limpio tu camión? Pues sí. Uno de los cometidos que tienes como trabajador en este tipo de empleo es el mantenimiento de la herramienta de trabajo, que en este caso es un vehículo. Ese mantenimiento puede ser exterior e interior, ¿vale? Ojo, la empresa te tiene que proporcionar los utensilios para hacer esa labor, ¿vale? Si es cierto que, a ver, yo no le voy a pedir a la empresa, yo que sé, un bote de limpiacristales que me vale 1 euro. Lo compro y limpio los cristales, ¿verdad? No le voy a pedir a la empresa un trapo porque vas a cualquier sitio y compras una docena de trapos por 1 euro para darle al salpicadero, por ejemplo, ¿no? Con un poquito de agua. No hace falta que te gastes 3 euros en el típico spray de salpicaderos, ¿no? No hace falta, simplemente con agua, enjuaga, quitas polvo, o sea, y con agua se mantiene
el salpicadero bien, no hace falta gastarse un dineral. Pero sí es cierto que es tu cometido, es una de las cosas por las que te contratan, para el mantenimiento. Pues, no que te contrate para eso, sino que es tu responsabilidad como chofer, ¿no? Como asalariado, como empleado, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque escuché el otro día, bueno, yo no tengo que por qué limpiar el camión por dentro, yo no tengo que por qué limpiarlo por fuera, yo no tengo que por qué no sé qué. Y digo, caramba, sí que tienes. Es decir, la empresa te tiene que facilitar las cosas. Por ejemplo, hay empresas que tienen túneles de lavado o lanzas con una pistola y es el chofer el que coge, pone otros trabajos, que para eso son otros trabajos, el martillito, y le pega un lavado al camión. Y le pega el lavado pues cuando se lo tiene que pegar en su jornada de trabajo. Un pistoletazo por fuera. A correr. Por ejemplo. O si ese lavadero que tiene es más mejor, pues oye, que tiene cepillo, pues bueno, pues el tío le frotará con el cepillo, ¿vale? Pero sí son cometidos. Para eso también te están pagando, para eso también te contrata la empresa, no solamente para llevar el cargamento del punto A al punto B y hacerlo con seguridad. También para el mantenimiento mecánico de la unidad. Es decir, si tú ves que la rueda está floja, pues avisa. Si tienes que avisar a la sección X que sea de tu empresa, oye, que tengo la rueda floja y yo creo que está pinchada, no me voy a menear, mándame para acá un tío. Que luego ellos te dicen, anda, pues hombre, ahí entra también lo siguiente, la responsabilidad del vehículo cuando va en marcha es tuya. Si tú andas con esa rueda mal y tienes un accidente y por lo que sea, en tu declaración para defenderte porque has estripado un coche, dices, yo le dije a la empresa que estaba floja y ellos me dijeron que tirara, pues se te ha caído el pelo, colega, porque nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para decir que te tire. Otra cosa puede decir, es que si no me echaban a la calle, pero bueno, que al final te la vas a comer, ¿vale? O sea que hay que avisar del tema mecánico, ¿no? De las incidencias que pueda haber mecánicamente hablando. Para eso también te contrata la empresa. La empresa no solamente quiere que lleves el camión bien, que no estripes a nadie, sino que la carga llegue entera, ¿no? Que no la vuelques, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere un tío en condiciones que se preocupe por una herramienta que a día de hoy, pues vale, yo qué sé, si es un camión nuevo, como en mi caso, que nuevo, pues vale 115, 120.000 euros valdrá este camión. Es un dineral. Obviamente lo tengo que cuidar lo mejor que pueda cuidarlo. Todo lo que esté en mi mano. ¿Vale? Lo que esté en mi mano. Lo que pasa de mi mano para allá es ser autónomo. Estamos, ¿verdad? Para eso me compro mi camión, que ya lo tuve y lo quité. ¿Vale? Entonces son cosas que cuando yo escuché esa conversación, bajo un poquito la ventana, ahí. Cuando yo escuché esa conversación, pues, no sé, me dolía un poquito, ¿no? Digo, es que luego se quejan, es que no me pagan, es que no sé qué, es que la empresa, es que no sé qué. Caramba, es que vamos a la ley del mínimo esfuerzo y ¿cómo quieres que tu empresa te vea bien si tú mismo no haces por verte bien, ¿no? No haces porque te vean bien. Un tío, le dan un vehículo nuevo, lo destroza a los 15 días. Y lo destroza no por un accidente, sino por negligencia. O sea, porque es torpe. Bueno, ni tampoco, porque que es torpe y no sabe que es torpe. Se cree que es el mejor, ¿vale? Pero por actuaciones negligentes. Es decir, esto porque sí que tiene que ir por aquí, le revienta los espejos, le revienta los faldones, le revienta, yo qué sé, le rompe el depósito. Porque sí, porque yo giraba y aquí giro y giro porque sí, y punta, y lo revienta. ¿Qué hacemos? O sea,
Nadie se pone en el lugar de esa empresa. Digo empresa, pues puede ser un pequeño autónomo con 4 o 5 camiones. Es que el chofer es malísimo, es que al chofer, claro, es que hay que hacerse profesional. Y hay gente que puede decir, no, aquí cada uno tiene lo que paga. También es verdad. También cada uno tiene lo que paga. Pero dentro de eso estamos nosotros mismos. Es decir, a mí no me gustaría que me dijeran que yo soy un pisapedales. A mí me gustaría que me volvieran a llamar para trabajar en algún sitio porque soy bueno en mi trabajo, porque cuido el material, porque puedo llegar pronto o puedo llegar tarde. Eso es indiferente. El tráfico es el tráfico. Pero llego. Prefiero que me lleven para volver a trabajar porque soluciono papeletas, soluciono problemas, no los complico, ¿no? Entonces, oye, para eso también te contrata tu empresa. Podemos entrar, es que no se lo merecen porque no pagan todo, es que cada uno tiene lo que paga, es que podemos entrar o no, porque son temas distintos, ¿no? Yo lo que quiero que entendáis es que nosotros tenemos unas responsabilidades y creo que éticamente debemos cumplirlas. Nos la paguen o no nos la paguen. Nos paguen más, nos paguen menos, tal. Otra cosa ya es que si dentro de tu empresa hay malos rollos, hay, ¿sabes? Otro tema, hay mal ambiente, entonces cuando ya te tiras un poco para atrás y dices, mira, no paso por ciertas cosas. También son comprensibles, ¿eh? Entonces, bueno, el no decir, mira, dejo el camión lleno de mierda por dentro, que esto parece un estercolero. No, pásale un pañito, límpiale un poquito los cristales, que ya aparte que eso es para que tú veas, pero mantén el vehículo en condiciones, ¿no? Digo vehículo porque estamos hablando de esto, del camión. No te digo que le saques brillo a las llantas, eso tampoco. Los caprichos de tu jefe, que los mantenga tu jefe, eso lo tengo yo muy claro. Si a mí me plantan un camión con llantas de estas cromadas y encima me dicen, no, esto que brille todos los días, le digo, ¿qué? ¿Cómo? Brillará cuando le toque el lavado. No, eso en una paradita, tú le das con el paño. Digo, perdona, la paradita es para mí, para descansar en mi trabajo. ¿Vale? O sea, que los caprichos del jefe, que los mantenga jefe. He visto a mucha gente, a muchos, los depósitos, las llantas, y están haciendo el descanso. Oye, en tu tiempo libre puedes hacer lo que tú quieras, vale, hasta ahí eso te lo compro. Pero ¿realmente quieres hacer eso? No sé si me seguís, ¿eh? Hay gente que sí, oye, que le gusta tenerlo curioso. Y yo, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer porque, mira, no me gustan los bares, no me quiero gastar dinero en cerveza, pues me cojo el trapo y le doy a la llanta. Vale, muy bien. Luego está el otro extremo de ya es, yo creo que posesión, ¿no? Pero bueno, a eso no me refiero. Me refiero a un mantenimiento normal de la herramienta de trabajo. Para eso también se te paga. ¿Se le ha encendido la lesa a esto? Yo no sé, hay veces que se le enciende ella sola, habla en inglés. En fin, bueno. Pues bien, como veis, estoy entrando en un peaje. ¡Pi! ¿Y qué voy a hacer ahora? Si no viene ningún coche y se aparca donde no debe aparcarse. Pues justito enfrente, aquí está el parking, donde voy a hacer 45 minutos. Mejor que aquí, en ningún sitio. Así que ese es el segundo tema que os quería plantear. No sé qué opináis de los dos temitas, ¿no?, que hemos visto a lo largo de este vídeo.
Y bueno, y queda otra tirada como de 3 horas por ahí. Tengo que echarle un ojo, ya os diré. Más adelante, un poquito más. Hasta ahora. Ahí están las luces de fondo. Eso es Dreus. Bueno, vamos a ver si llegamos. Y 9 horas 38 minutos. Os muestro dónde aparco. Va a salir bien la cosa, Bueno, pues aquí estamos llegando y tenemos por sello. ¿Pero qué quiere decir? Mira, ¿Vale? Adolfo. ¿Algo? Es que no entiendo muy bien qué quiere decir. ¿Me gusta? No sé. A Adolfo le gusta. A ver, estoy grabando ahora mismo el final de un vídeo de ruta que estoy preparando, Adolfo. Así que ahora mismo vas a quedar ahí como, ¿pero qué hay que decir? Nada, estoy aquí ya en la rotonda. Vamos. Nos vamos aquí a la derecha. Y nada, por si queréis saludar, hombre. Pues nada, hombre, un saludo para todos los compañeros de la ruta. Sobre todo, tranquilidad, relax y paciencia. Lo importante es llegar y lo más importante es regresar. Y prisas las justas. Daros cuenta que somos trabajadores y tampoco hay que echarle demasiados calentamientos de cabeza. Ese sería mi consejo. Buenos. Para todo el mundo que no tiene sueño por la noche, pues nada, que se pase al sello. Y aquí hablamos, está abierto por la noche también. Pues saludos a todos. Ay, que está Cristian ahí, es verdad, sí. El guardián de la noche del canal. Sí, señor. Andaba alguno más por ahí. Estaba también Mario, ¿verdad? Bueno, nos acercamos ya. Aquí hay una AS24. Sí, estoy aquí yo. Bueno, pues nada, ahora que está terminando la ruta, un saludo a todos. Esperamos que os haya gustado este vídeo y, como siempre, disfrutar de la ruta, que alguien nos estará esperando a la vuelta. Ha quedado claro, ¿no? Uy, ¿cómo está hoy la calle? Me va a tocar dar una vuelta. Está la calle hoy seria, ¿eh? Jolín. No me toca dar la vuelta. Me voy a poner ahí al fondo y a correr. Ah, no, que no se puede aparcar. Pues nada, media vuelta. Vamos a pegar la vuelta. Hoy está complicado el aparcamiento. Uy, ¿cuánto camión hay por aquí hoy? Madre mía, muchachos. Voy a pegar una vuelta más. Ay, mientras no te tengas que quedar ahí en los cortaditos esos que hay en la 10 y por ahí, que esos cortaditos son más peligrosos. A ver, que caben bien. He visto incluso que caben 2 trailers bien apretados. El problema es que la noche que te pegan, madre mía de mi alma. Toda la noche de bandazos del camión, que va de lado a lado de la litera. Ahora porque lo piensas con el tiempo, pero en su día no echábamos a dormir en cualquier lado, pero si fuera ahora, te lo piensas 2 o 3 veces. Vamos a pegar aquí media vuelta. Pues nada, ya encontré sitio. Voy a pegar media vuelta aquí. A ver, salgo del cruce, 4 intermitencias, marcha atrás. Y me vuelvo a meter a la calle de donde he salido porque... por dejar la cabina inclinada para donde yo duermo, ¿sabes? No es por otra cosa.
poquito a poco. Y nada, chicos, chicas, ahí tenéis que el sello siempre está abierto, así que me voy despidiendo de vosotros esta primera parte y veremos la segunda. Espero tenerlo lo antes posible. Todo lo que pasa con los vídeos de ruta, que ocupan mucho y dan mucho trabajo, así que hemos llegado hasta el siguiente.